Al Día con Hernán Higuera. Tras el proceso electoral y los resultados, hay incertidumbre en los mercados internacionales y el impacto en la economía del país. Los bonos de Ecuador, por ejemplo, se cotizan en el mercado internacional de capitales. El lunes empezaron con una caída luego de que se conocieron los resultados de la consulta popular y el referéndum. ¿Y qué significa y cómo se analiza el panorama económico tras la jornada electoral? Es lo que le preguntamos al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, quien ya está con nosotros. Siempre es un gusto saludarlo, economista. Buenos días. El impacto en la economía, decíamos. El riesgo país subió en 38 puntos el día de ayer y también los bonos en el mercado internacional se cotizan a menor precio. También incide esto en un poco de... digamos, incertidumbre en los mercados. Buenos días. ¿Cómo ve usted el análisis en el impacto económico? Buenos días, Hernán. Gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que todavía el impacto en los mercados internacionales no es mayor. Uh-huh. La caída del descuento de los bonos es pequeño y asimismo el incremento del riesgo país se podría decir también que es pequeño. Mucho va a depender de cuáles sean las próximas acciones del gobierno después del resultado electoral que hemos tenido. Esto obviamente no es un tema simple, y no es simple porque, para citar unos pocos ejemplos, el déficit fiscal que se acaba de aprobar, bueno, no se ha aprobado todavía, que esté en la proforma de presupuesto, es un déficit que le supera con más de 2.000 millones de dólares al déficit fiscal que está en el programa con los multilaterales. ¿Qué significa esto? Que tendrían que tomar cierto tipo de medidas, ciertas acciones para mantener el programa en línea, cosa que para el gobierno es indispensable por el financiamiento, y ello significa ciertas decisiones que invaden el terreno político. Uh-huh. Le doy un ejemplo. Está prevista una reforma tributaria. No sabemos todavía en qué podría consistir esa reforma, pero obviamente después de lo que aconteció en el tema electoral, es más difícil promover una iniciativa de esta naturaleza que si el resultado le habría sido beneficioso al gobierno. Reforma tributaria significa más impuestos y allí cabe la pregunta, ¿dónde le quedaría al gobierno, en qué parte o por qué impuesto tendría que irse? Bueno, no está todavía sobre la mesa en qué consistiría la reforma tributaria. Pero en la proforma dice, ¿no?, que hay que ir a una reforma tributaria. Sí, pero no dice qué tipo de reforma se va a aplicar, porque usted puede aplicar una reforma sin necesidad de aumentar las tasas impositivas. Uh-huh. Lo primero que nosotros tenemos en mente cuando oímos reforma tributaria es que aumenta el IVA, el ICE o otros aranceles o el mismo impuesto a la renta, y probablemente, dadas las condiciones de la economía, un rebote de crecimiento este año, pero unas estimaciones de regresar al crecimiento histórico el próximo, me parecería que no guardan mucha sindéresis el pensar aumento de tasas impositivas. Lo que sí puede pasar es que se aumente la base de contribución, por ejemplo, que haya ciertos sectores que están exentos y que ahora entren al circuito tributario, y de esta manera la recaudación aumenta a pesar de que las tasas no aumenten. Pero eso es una todavía especulación. Habrá que verlo en su momento qué es lo que anuncian al respecto. ¿Y cuánto se necesitaría para financiar estos más de 2.000 millones de dólares que tenemos en el déficit? ¿Se lograría con el aumento de la base de contribución? No creo que sea suficiente. Creo que van a tener que endeudarse más de lo que estaba previsto para empezar. Estaba previsto 1.000 millones de colocación de bonos en el mercado internacional. Uh-huh. El riesgo país, a mi criterio, tiene que todavía bajar un poco más para tener acceso en condiciones adecuadas a ese mercado. El riesgo país es clave para este tipo de decisiones. Usted tiene que a los 700, para poner un número en redondo, 700 puntos básicos
que son 7 puntos porcentuales, que es del riesgo país, tiene que sumarle lo que le pagaría un bono de riesgo casi cero, que es por decir el bono del Tesoro americano. Si esos son 3 puntos de los cuales te tocaría pagar 10% para poder colocar bonos del mercado internacional, y eso es una tasa muy alta. Por eso tiene que bajar más para que podamos tener acceso a ese mercado. Hay otro punto, la diferencia en las cifras entre el presupuesto que está en la Asamblea y el programa con el fondo. Por ejemplo, en el financiamiento de los multilaterales también es muy grande, no está aclarado eso tampoco. Hay, por lo tanto, muchas decisiones que podrían ser parte de las acciones próximas del gobierno, pero que tienen todas ellas un componente político. Le doy otra, reforma a la seguridad social. Ahí hay una discusión entre el Estado y el seguro. Peor después del anuncio del paso de la prestación de salud a la salud pública. ¿Estará después del resultado electoral el gobierno dispuesto a tomar una decisión de esta naturaleza? Entonces, por eso le decía al principio, Hernán, que mucho va a depender de cuáles sean los anuncios y en qué línea se vaya el gobierno luego de lo que ocurrió el fin de semana, para poder percibir cuál podría ser el impacto en los mercados internacionales. En los anuncios de la salida de algunos ministros que está circulando en redes sociales, porque no hay oficial más que dos que se conocen hasta el momento, ministro de Agricultura, ministra de Trabajo, que ellos mismos han hecho públicos, pero luego se habla de la salida de la ministra de Gobierno, de Transporte, Energía, de Comunicación, en fin. ¿Eso ayuda a bajar el riesgo país, o qué tipo de medidas debería tomar el presidente para ponerlo a nivel de competitivo, por lo menos de nuestros países vecinos, Colombia, Perú, que tienen riesgo país, digamos que tienen en 300 puntos, ¿no? Sí, bueno, inclusive menos de 200 en el caso del Perú, pero fíjese, esto creo yo que es una combinación de algunos factores, no solo uno. El primero es si los reemplazos en varios ministerios genera credibilidad, genera certidumbre, brinda seguridad. Los perfiles de los nuevos integrantes del gabinete, quienes sean, creo que son señales importantes a los mercados. Primero, como elemento inicial. Segundo, lo que le decía de las acciones. No creería yo que el gobierno, por ejemplo, debería entrar en una suerte de populismo económico por granjearse apoyo ciudadano después de la consulta, porque eso sería tratar de apagar el incendio con más gasolina. Yo creo que ahí el gobierno tiene que ser absolutamente perseverante. El populismo económico son los bonos, a eso se refiere. Compensaciones, no bonos. solo los bonos, sino mantener las metas fiscales, por ejemplo. Ajá. Y para ello tendrá que generarle un poquito de ajuste a donde tenga que ajustar para poder mantener los acuerdos vigentes. El gobierno, dada la restricción de recursos, en virtud de que no ha tomado acciones, por ejemplo, en decisiones como el tamaño del Estado o algunos otros subsidios, peor ahora con lo que pasó, va a tener que tener más financiamiento y va a tener también que ajustar algunas cuentas para poder avanzar en las metas que tiene establecido. Le decía, no puede darse el lujo de romper el acuerdo con los multilaterales, porque eso le va a romper, ahí sí va a haber un impacto en los mercados y en el riesgo país. Eso le va a romper posibilidades de encontrar financiamiento adicional para atender los gastos que el propio gobierno todavía no ha podido reducir de manera sustantiva. Entonces es por varios ámbitos que tiene que actuar, y dependiendo de esas acciones, dependiendo del nuevo equipo de gobierno, dependiendo del nuevo mensaje del gobierno, porque yo creo que en el ámbito económico también ha faltado claridad a dónde mismo quieren llegar. Hemos estado todos los días hablando de que subió el riesgo país, que el precio del petróleo subió, que el precio del petróleo bajó, que el Fondo Monetario nos da más plata, que no nos da más plata, y eso no da seguridad de a dónde quieren caminar. En el programa con el fondo sí están un poco las metas
lo que se espera en los siguientes años, pero a nivel ciudadano no se ha difundido eso. ¿Cuáles son las metas de crecimiento para los 3 años que le queda de gobierno? La reducción de los problemas de desempleo que tenemos. Todo eso creo que es importante saber por dónde va a transitar el gobierno y no estar comentando exclusivamente la coyuntura. Entonces yo creo que la difusión de los mensajes, la claridad, el nuevo equipo, las acciones, es lo que va a determinar cómo se vayan moviendo algunos indicadores. Tenemos un saldo de deuda pública interna en aumento, 34.555 millones según el Banco Central. Tenemos cifras que no están, digamos, a favor del tema de la economía. La tasa del desempleo es alta todavía. Ahí hay acciones de carácter económico por tomar, que también el país en sus resultados del día domingo dice, bueno, no tenemos trabajo, no hay actividad, no hay acción económica eficiente que saque a este país de los límites de la pobreza en los que se encuentran algunas provincias que ya tienen poblaciones que rayan en la precariedad. Esas cifras del Banco Central también son, digamos, preocupantes, ¿no? Bueno, hay varios problemas. ¿Por qué el gobierno se endeuda? Pregunta re simple. ¿Por qué no le alcanza la plata? ¿Y por qué no le alcanza la plata? Porque tiene un gasto excesivo. Pero las acciones para reducir el gasto son acciones, muchas de ellas políticamente difíciles. Y seguimos en esta ronda de que como son difíciles, políticamente no se podrían aplicar. Peor si hay un resultado electoral adverso. ¿Cómo hago para poder seguir? Y la única manera es seguir endeudándonos. Y eso lamentablemente es un problema en la sostenibilidad. Porque ¿qué es lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, ahorita? Tenemos que emitir deuda interna, que son papeles de emisión de bonos, para pagar los vencimientos de la deuda interna también, que se está venciendo. Es decir, estamos tapando deuda con más deuda, abriendo un hueco para tapar otro. Y el hueco que estamos abriendo es más grande que el anterior. Entonces eso se produce cuando no tomamos reacciones de estructura y de fondo. Y en ese problema estamos ya algún tiempo. Y por esa razón creo que el gobierno tiene que tener la suficiente, yo le diría, serenidad para tomar acciones a pesar del entorno político que tiene para poder mantener las cuentas fiscales relativamente en orden, que no están en orden. Hay otro problema. Fíjese, el déficit fiscal entre el 2023 y el 24, 23 fue bueno, el 24 y ahora el 25 muestra un retroceso. Volvemos a los déficits de cerca de 5.000 millones de dólares, si no toman medidas. Y usted tendría que buscar financiamiento para cubrir esa diferencia. En una situación difícil no es un tema fácil. Entonces un poco a donde quiero llegar es, o toman acciones hasta donde puedan hacerlo, porque tampoco van a poder hacer todo lo que se necesitaría, o el país puede entrar en un problema de empezar a aumentar atrasos, no paga proveedores, o empieza a atrasarse en otras cosas y ojalá nunca termine, por ejemplo, de incumplir sus obligaciones de deuda. Dice usted entonces que entre las acciones que debe tomar el gobierno es continuar con la reducción del tamaño del Estado, transparentar la información y ser coherentes con el plan económico, que nos digan hacia dónde vamos. ¿Cree que es necesario cambios en el área económica? Me refiero a ministerio, quienes manejan la política económica. A ver, yo creo que es importante la estabilidad en el equipo económico. Ajá. Pero eso no quiere decir que sigamos igualitos. Sigamos igualitos significa que no se expliquen las cosas, que no se difundan las decisiones que se adoptan, que se diga dónde quieren caminar. Este es el equipo, no solo el equipo del Ministerio de Economía. Aquí participa el Banco Central, aquí está el SRI, aquí está la parte energética. Le doy otro ejemplo. Si no hacen un cambio de fondo y de forma a Petroecuador, no va a haber mejora en la producción de petróleo. Inclusive en la proforma ya está puesto que sigue cayendo la producción. 5 millones de barriles, menos
para el año 26 que el año 25. El precio del petróleo no podemos hacer nada, porque eso depende del mercado internacional. Pero esas son las decisiones que se tienen que adoptar para decir, señores, en el área económica por aquí nos vamos. Es un esfuerzo del Ministerio de Economía, de las otras instancias que acabo de citar, entre algunas otras, y sobre esa base creería yo que se podría dar un mensaje de más seguridad, de más certidumbre a dónde se quiere caminar. Y que se sustenten algunas difusiones que se han hecho. Fíjese, esto del paso de la prestación de salud del claro, habrá que seguro ver si el a la gobierno salud pública, mantiene eso, ¿no? Parece que le costó políticamente también por ese anuncio. Desde el punto de vista estrictamente técnico no es una mala idea. Claro. Pero hay muchas preguntas atrás que no están resueltas. Que no están claras. ¿Y qué va a pasar ahora que uno de los funcionarios que sale es el señor Lama, precisamente del IES? Si se va a mantener esa decisión. Son esas cosas y esa incertidumbre en la que nos tienen, quizá la que aumenta el riesgo país, ¿no? Y eso está claro, nos genera incertidumbre a los ciudadanos, imagínense a los mercados. Economista Pozo, le agradezco muchísimo por su tiempo, muy gentil. A la orden, Hernán. Muchas gracias. Gracias, que tenga un buen día.